Señores, llegó el préstamo para pasivos del Brow con la tasa más baja y acreditación instantánea por eBrow. Para atención presencial en sucursales, consultá en brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país. Estamos charlando con Fernando Amado, diputado electo por el Frente Amplio y también escritor. Seguís con el sector UNIR además, ¿no? Sí. También escritor. Y quiero repasar tu beta de colega, podríamos decir, ¿no? Claro que sí. Además de la misma casa. Porque además algunos de tus libros se han transformado en verdaderos bestsellers y confieso que te lo envidio. Pienso, por ejemplo, en investigaciones como En Penumbras en 2008, La Masonería Uruguaya en 2011, que es, digamos, una ampliación de esa investigación, o una versión actualizada de La Masonería Uruguaya de 2020. Te pregunto, ¿te costó mucho investigar a una fraternidad discreta, no secreta, pero discreta como la masonería, sin ser masón? ¿Encontraste muchos escollos o desde adentro te facilitaron información, te allanaron el camino para poder acceder a información que es no reservada, ultra reservada? A pesar de que mucha cosa hay en internet, conseguiste un grado de detalles y de testimonios muy, muy interesante y, bueno, que dieron pie a más de un libro. ¿Te fue sencillo o te pusieron escollos para acceder a esa información? Desde la masonería, institucionalmente, por supuesto de que no hubo ningún tipo de colaboración ni cooperación. Eso, por supuesto que no. Porque se mantiene en esa, justamente, en esa postura de la discreción y, en definitiva, digamos, lo que deja trascender de su institución es lo que sale en boca del venerable Gran Maestro o de, bueno, comunicados de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, etcétera. Lo que sí yo me encontré, o sea, tuve la suerte, digamos, de encontrar una coyuntura histórica de la institución en la cual había un deseo de una cantidad de integrantes de la masonería de que se supieran cosas. De que se supieran cosas, de salir del rótulo de secta y una cantidad de cosas y bolazos que se hacían a diestra y siniestra, leyendas urbanas que no tenían nada que ver. Y que como que sentían esa impotencia de decir, a ver, yo no tengo nada que esconder y lo tengo que esconder porque hay una versión tergiversada de lo que es la institución masonería y lo que hacemos en la masonería. Entonces, creo que hubo un componente ahí doble, el hecho de la coyuntura, y después sí, creo que tuve, en eso sí, creo que tuve también suerte, pero también un poco de talento, digamos, sí, en ir encontrando personas dentro de la masonería que me fueron... Que fueran buenos informantes. Claro, que me brindaron información que no era la información, llamémosle, las sociales de la masonería, ¿no? Claro. Es decir, eran relevantes. Los documentos, eran los hechos históricos, eran los quiebres, los momentos de enfrentamiento interno, los momentos de dilemas internos de cómo enfrentarse hacia afuera de la masonería, sí, sí. El hecho de haber hablado... en más de una oportunidad con quien había sido 7 veces venerable gran maestro como Carlos Bolaña, grado 33, sí, sí. Fue muy importante. Creo también que el primer libro fue, como estuvo tratado... Despertó el interés, ¿no? El primer libro despertó mucho interés y fue una cosa absolutamente impensada, el boom editorial. Es que está claro que había un nicho ahí que supiste aprovechar. Sí. Es decir, sí. Advertiste que sobre ese tema había interés en conocer más, en saber más de qué iba la masonería, de qué va la masonería. Totalmente, totalmente. Ese crédito es para Edmundo Canalda. A mí me gusta mucho ser respetuoso de los derechos de autor y de las ideas. Debe ser. Y Edmundo Canalda fue el que sentía que ahí era como un grano que tenía la necesidad de explotar, ¿no? Y con En Penumbras en el 2008 lo logramos. Pero la seriedad del trabajo y el respeto con la institución, porque a mí me interesó mucho, es decir,
ser muy respetuoso con la institución, no solo en el tratamiento del texto, sino en los pasos de ir a la institución a decir, miren que yo estoy escribiendo sobre esto. Está claro. Miren que yo me gustaría tener determinadas cosas, si ustedes no lo quieren, todo bien. Te quiero llevar a otras investigaciones, porque te metiste con varias corporaciones, Sí. podríamos decirlo, ¿no? Te metiste en las entrañas del Opus Dei, Sí. de la colectividad judía, investigaste a la propia familia militar que integró tu padre y también hasta en la comunidad LGBT en Uruguay. ¿Cuál te costó más? ¿Por cerrada, por reservada? Quiero preguntarte cuál te costó más y cuál te sorprendió más. Es interesante la pregunta. La que me sorprendió más fue la de los millonarios en Uruguay. Ah. La de los ricos en Uruguay. Iba a llegar después, pero está bien. No, pero ¿sabes por qué? Porque por la ignorancia propia de uno. De ni siquiera tener idea de lo que es ser millonario, de lo que son las dimensiones del dinero y cuál puede ser la dimensión del dinero en Uruguay, que no es lo mismo que en Argentina, en Brasil o en Estados Unidos, ser rico. Decía el contador Damiani, en Uruguay no hay ricos, hay riquitos, ¿no? Y tiene toda la razón, es Estamos así. hablando, para contextualizar, del Club de los Millones, libro de 2015. Sí, y ahí, o sea, fue muy interesante por la gran variedad de personalidades que pude entrevistar y que se alejan mucho al prototipo prejuicioso del rico, lo cual no quiere decir de que en el libro y en las entrevistas se encuentren una cantidad de cosas que también terminan encajando quizás en alguno de los casilleros que tenemos en la cabeza. Sí, sí. Cuando pensamos en la riqueza y en los millones. Pero, digamos, me pareció muy interesante, además, el que es un ser rico al uruguaya. Claro. ¿No? Es decir, la penillanura suavemente ondulada golpea también en eso. Mirá ¿viste? vos, Sí, mirá. totalmente. O sea, no vas a ver un rico ostentando en Uruguay, si es uruguayo. En Uruguay muy difícil. Claro, Puede ser que dé más rienda libre a la posibilidad de hacer cosas que son onerosas, etcétera. En el exterior. En el exterior. Está Pero bien. en Uruguay no, es como me decía uno de ellos. En Uruguay hay que traje gris, auto de repuesto de frontera, y más Está o bien, menos así. está bien. Y en realidad hay algo de eso. Te quiero llevar a tu último libro, que es un retrato biográfico del general Guido Manini Ríos, Sí. Líder de un partido que revolucionó la política, el sistema político en 2019, hace 5 años, pero que se ha acotado a su mínima expresión en las pasadas elecciones. Y Manini se responsabilizó, se echó la culpa de la mala votación de octubre. Acá le pregunto al politólogo Fernando Amado, que lo sos, le aclaro a los televidentes, ¿cuánta responsabilidad de la mala votación de Cabildo le adjudicás al propio general Manini? A ver, el partido de Manini, ya lo estoy diciendo con lo que acabo de decir. Sí, el partido es Manini. de Manini. O sea, es decir, no. Es Manini dependiente. Es absolutamente entendible el tema de generar toda una mística partidaria y un relato partidario y una cantidad de cosas, pero es decir, es absolutamente Manini dependiente. Entonces, así como en el 2019 todos los méritos tenían que ver con la figura Manini, con el timing de Manini y con toda la estrategia que fue planificando y con toda la coyuntura de la novedad, de una cantidad de cosas que conjugaron también para esa gran votación que obtuvo. Evidentemente, el quinquenio en el cual tenía quizás la posibilidad de despegar o de mantenerse, no tuvo elementos externos
que lo favorecieran, ¿no? Porque a veces pasa eso también, como pasó en la elección en el 2019, que no había un Bordaberry, el Partido Colorado estaba con Talvi, que había una necesidad de algo nuevo, que él conjugaba una cantidad de cosas, que estaba en la cresta de la ola, después era víctima de que Tabaré Vázquez lo había sacado del comandante en jefe del ejército, una cantidad de cosas. Entonces, evidentemente Manini tiene, mucha responsabilidad del resultado. ¿Y la esposa, Irene Moreira, y su episodio que motiva la salida del Ministerio de Vivienda? Pero en definitiva la responsabilidad es de él y de cómo maneja la situación. Cómo se maneja esa situación además tan personal, digamos, que cruza, digamos, las dos cosas, la política, lo personal. Y que no se salva con buena nota, digamos. Y eso, digamos, deja una mella que en el correr de la investigación, pero uno lo vio después en la presentación electoral de Cabildo, en las distintas corrientes, en el día después de Cabildo. Evidentemente tuvo un momento, ese momento fue un quiebre de algunas cosas. Decían mucho, yo compré al general, no compré a la señora, ¿no? Claro, es decir, entonces, hay todo un tema ahí que fue difícil para recomponer después que sucedió. Y ahí tiene la responsabilidad, en definitiva, Manini, de los pasos que fue dando para resolver ese caso y otros también. Porque una cosa es cuando vos venís nuevo a la política. El tema es cuando vos ya tenés una organización política, en el caso de Manini, después del 2019, con una cantidad de representantes, estando en el gobierno, y como partido aluvional, que llegó una cantidad de gente a la Cámara de Diputados, a cargos, etcétera, que no tenía historia política. El propio Manini no los conocía, alguno de ellos. Entonces, es también parte del fenómeno, ¿no? De esos partidos que no tienen un anclaje, digamos... Sí, que le falta aparato y que tienen que avanzar sin aparato e irlo construyendo. El gran desafío de los partidos, llamémosle chicos o nuevos, es eso de generar raíz. Claro, poder mantenerse. Por eso el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Frente Amplio, han logrado, digamos, saltear con éxito mundial el tiempo, esa valla. El paso del tiempo. Los partidos Colorado y Nacional, los más históricos del mundo, el Frente más de 50 años, pero tiene raíces muy sólidas. Es difícil. Partidos outsider va a haber, ahora está el de Salle, por ejemplo. Hay que ver cuánto dura. Vamos a una pausa. Estamos charlando con Fernando Amado, diputado electo por el Frente Amplio, en la noche de Seré Curioso. Ya venimos.